Con este segundo video de la clase número 2 de Química 11º grado, le estamos dando la bienvenida a estudiantes, profesores y demás personas que nos observan. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con el equilibrio químico, pero antes revisar este ejercicio que había quedado propuesto en el video anterior. Primeramente, nos dan un gráfico de concentración en función del tiempo y nos dice, analiza el siguiente gráfico de la figura 1.4, en este caso aparece en su libro de texto, que representa una reacción química en fase gaseosa que evoluciona hasta alcanzar el equilibrio químico. Bueno, primeramente podemos ver acá que este fue el camino por el cual transcurre la concentración de yoduro de hidrógeno en el tiempo. O sea, comienza con 60 moles por litro y llega el momento en que llega a 40 moles por litro y ahí se mantiene constante, puesto que a partir de aquí, de estos 20 segundos, se alcanza un estado de equilibrio, por lo tanto se mantienen las tres concentraciones ya constantes. En el caso del dihidrógeno aparece con 10 moles por litro inicialmente, después aumenta progresivamente su concentración hasta que llega a 30 moles por litro y se mantiene constante. Así comienza el diyodo, que comienza con 0 moles por litro y a medida que va ocurriendo la reacción alcanza 20 moles por litro, donde se mantiene constante. Y en el inciso A nos están pidiendo que formule la ecuación química del proceso representado. En este proceso podemos ver que si el yoduro de hidrógeno disminuye la concentración y el dihidrógeno y el diyodo aumentan la concentración, esto significa que la reacción ocurre por descomposición del yoduro de hidrógeno. Por lo tanto, nos queda de esta manera. 2 moles de yoduro de hidrógeno se descomponen de hidrógeno gaseoso más diyodo gaseoso. En el caso del inciso B, nos dice, ¿qué tiempo demoró el sistema en alcanzar el equilibrio? Argumenta. Bueno, a los 20 segundos podemos ver bien claro que el sistema alcanza un estado de equilibrio, puesto que las concentraciones de las tres sustancias presentes en el equilibrio se mantienen constantes. Por tanto, a los 20 segundos. Inciso C, que nos va a pedir las concentraciones de las tres sustancias, pero cuando se ha alcanzado un estado de equilibrio, porque inicialmente el yoduro de hidrógeno tiene 60 moles por litro, el dihidrógeno tiene 10 moles por litro y el diyodo 0 moles por litro, o sea que no había presencia de diyodo en el tiempo cero de la reacción, o sea, aún cuando no había comenzado la reacción. Pero en el momento de alcanzar el equilibrio podemos ver que el yoduro de hidrógeno tiene 40 moles por litro, el dihidrógeno 30 moles por litro y el diyodo 20 moles por litro. Y así se mantiene constante, puesto que a partir de ese tiempo es que se alcanza el estado de equilibrio. El inciso D nos dice qué relación existía entre la velocidad del proceso directo y la velocidad del proceso inverso cuando habían transcurrido 30 segundos de iniciada la reacción química. Bueno, cuando habían transcurrido 30 segundos, podemos observar que esas concentraciones aún se mantienen constantes, puesto que el equilibrio comenzó a los 20 segundos de haber transcurrido la reacción. Por lo tanto, si hay un equilibrio químico, la velocidad del proceso directo se iguala a la velocidad del proceso inverso. Y ya eso ocurrió desde los 20 segundos. Por lo tanto, ahí esas velocidades son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque ya se había alcanzado un estado de equilibrio. En el día de hoy, el tema que vamos a ver es la ley de acción de masa, cuya magnitud que la describe es la constante de equilibrio químico en función de las concentraciones. Para ello hay que destacar el trabajo de dos científicos, Cato Guldberg y Peter Wedge. Cato Guldberg, un químico y matemático noruego que ejerció como profesor de matemática en la Universidad de Oslo, en Noruega, descubrió y desarrolló la ley de acción de masa entre los años 1864 y 1879. Su campo de investigación principal fue la termodinámica, y también hay que destacar al químico noruego Peter Wedge, que siendo profesor de la Universidad de Oslo, profesor de química, descubre entonces la ley de acción de masa. Estos científicos, bueno, se apoyaron de las expresiones de la velocidad de la reacción
tanto del proceso inverso como del proceso directo. Esta velocidad de reacción, si se recuerdan, se estudia en 10º grado en la parte de cinética química. Pues la ley de acción de masa nos plantea que existe una relación constante entre el producto de las concentraciones de las sustancias producto y el producto de las concentraciones de las sustancias reaccionantes. Por supuesto, estas concentraciones van a ir elevadas a un exponente que está de acuerdo al coeficiente estequiométrico que tiene cada sustancia en el sistema de equilibrio. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema hipotético donde P, Q, R y S son los coeficientes, A, B, C y D son las sustancias que intervienen en el equilibrio químico, en este caso A y B las sustancias reaccionantes y C y D las sustancias producto. Y cuando representamos la ley de acción de masa que está regida por Kc, entonces en el numerador van a ir el producto de las concentraciones de las sustancias que son productos, en este caso la concentración de C multiplicado por la concentración de D. La concentración de C va a ir elevada a la R, ya que R es el coeficiente de C en el sistema de equilibrio. El exponente de C es S, ya que S es el coeficiente de D en el sistema de equilibrio. Y en el denominador van a ir el producto de las concentraciones de las sustancias que reaccionan. En este caso sería la concentración de A por la concentración de B. Y está elevada a la P, puesto que P es el coeficiente estequiométrico de A y Q en este caso es el coeficiente estequiométrico de B. También en otros libros normalmente se utiliza esta forma de expresar las concentraciones. O sea, no se escribe una C, sino que se escribe entre corchetes y eso indica concentración de la sustancia que está dentro de los corchetes, que igualmente van a ir elevadas a esos coeficientes estequiométricos. Hay que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de escribir la expresión de la Kc para un sistema en equilibrio. Y el primero es que esa expresión se escribe en forma de fracción y por convenio se establece que en el numerador se representan las concentraciones de las especies químicas que aparecen a la derecha, o sea, los productos, y en el denominador se representan los reaccionantes. Muy importante, tal y como explicamos anteriormente. De existir una ecuación química con más de un producto o más de un reaccionante, las concentraciones de las sustancias del numerador y del denominador se multiplican. Nunca se pueden sumar ni realizar otra operación. Es multiplicar, ya que la ley de acción de masa dice que es el producto de las concentraciones de las sustancias producto dividido por el producto de las concentraciones de las sustancias que reaccionan. En otro caso, para las sustancias sólidas o líquidos puros que aparecen en la ecuación química no se representan sus concentraciones, ya que esta se considera constante, o sea, se considera que el valor es mole por litro y por lo tanto no se representa. También cada concentración que aparece en la expresión debe ser elevada a un exponente numéricamente igual al coeficiente estequiométrico que tiene la sustancia en la ecuación química, tal y como dice la ley de acción de masa anteriormente. Aquí podemos ver algunos sistemas en equilibrio donde donde se representa su ley de acción de masa particularmente. En este primer caso tenemos un sistema homogéneo donde todas las sustancias son gaseosas, por supuesto, para que sea homogéneo tienen que ser todas las sustancias de una misma fase y el único producto que hay es el trióxido de azufre, por lo tanto la concentración va elevada al cuadrado y las sustancias reaccionantes son el dióxido de azufre y el dioxígeno, por lo tanto se multiplica la concentración del dióxido de azufre por la concentración de dioxígeno. En este caso, como el dióxido de azufre tiene 2 moles, se eleva su concentración al cuadrado. Otro sistema es el de hidrógeno más el diyodo gaseoso en equilibrio con 2 moles de ioduro de hidrógeno gaseoso. Otro sistema homogéneo donde el producto tiene 2 moles, sería concentración al cuadrado de ese producto sobre el producto de las concentraciones de las sustancias que reaccionan, que es el dihidrógeno y el diyodo. Y en el tercer caso tenemos un sistema heterogéneo donde hay 2 sustancias sólidas y una gaseosa. Y en la Kc, o sea, en la ley de acción de masa solamente se representa aquella que sea gaseosa, que en este caso es el agua en estado gaseoso. Aclaro, aquí el agua no está en estado líquido, es agua en estado gaseoso. Para sistemas en equilibrio donde todas las sustancias son gaseosas se suele utilizar también la Kp. ¿Qué es la Kp? La constante de equilibrio en función de las presiones parciales y se calcula así. Kp es igual a la Kc multiplicado por la constante de los gases por la temperatura en Kelvin elevado a el total de moles, o sea, la diferencia que hay de moles entre reaccionantes y productos.
Ahí podemos ver qué significa cada magnitud, pero en la práctica se suele usar mucho la KP. Significado de la KC. Bueno, ¿qué significa el valor como tal de la KC? Bueno, ese valor puede estar entre 0 y 1. Si está entre 0 y 1, el equilibrio está favorecido en reaccionantes. O sea, están en mayor extensión los reaccionantes. Y si están en mayor extensión los reaccionantes, quiere decir que la concentración de los reaccionantes es mayor que la concentración de los productos. Y en una fracción, cuando el denominador es mayor que el denominador, entonces el valor es entre 0 y 1. Y eso se considera un valor pequeño. Si Kc es igual a 1, las concentraciones de las sustancias reaccionantes y los productos son iguales. Por tanto, se considera un valor intermedio. Y si Kc es mayor que 1, el sistema en equilibrio está favorecido hacia los productos. Y en este caso, la concentración de los productos, que es el numerador, sería mayor que la concentración de los reaccionantes, que es el denominador. Y en una fracción, cuando el numerador es mayor que el denominador, nos da un valor mayor que 1. Y este valor se considera un valor grande. Por tanto, la constante de equilibrio a una temperatura dada se utiliza para calcular las concentraciones de cada sustancia en la mezcla de equilibrio, tal y como aparece en esta nota, conocidas las masas o cantidades de sustancias que se proponen a reaccionar en el sistema. Aquí tenemos el primer ejercicio para poder ejercitar todo esto que hemos hablado. Bueno, este ejercicio aparece en su libro de texto. Dice, dado los siguientes sistemas en equilibrio, nos dan 3 sistemas, clasifícalos en homogéneos o heterogéneos. Argumenta en cada caso. Bueno, el primer caso es homogéneo. El primer caso es heterogéneo, porque aparecen 2 sustancias en estado sólido y una en estado gaseoso. Por lo tanto, ese es heterogéneo. ¿Por qué? Bueno, la explicación es, que no la voy a poner en pantalla, pero sí la voy a decir. La explicación es porque hay sustancias que presentan distintas fases o distintos estados de agregación. Recuerden que es heterogéneo cuando las sustancias que aparecen en el sistema tienen diversidad, tienen variedad en los estados de agregación. En el segundo caso, es homogéneo, ya que todas las sustancias se encuentran en una misma fase. Y en el tercer caso también es homogéneo, que también las sustancias se encuentran en una misma fase. Si representamos la constante de equilibrio para cada uno de estos sistemas, en el primer caso, como es heterogéneo, solamente sería dependiente de la concentración de dióxido de carbono, puesto que es el único gas que aparece ahí. Porque aquí sería un denominador con 1 mole por litro de la menos 1, y si dividimos esta concentración entre 1, nos queda ese valor. En el segundo caso, sería de esta manera, puesto que el amoníaco es el producto y los reaccionantes son el dinitrógeno y el dihidrógeno. 2 moles de amoníaco, la concentración de amoníaco se eleva al cuadrado. 1 mole de dinitrógeno, por lo tanto, la concentración de dinitrógeno se eleva a la 1. 3 moles de dihidrógeno, la concentración de dihidrógeno se eleva al cubo. Y en el tercer caso tenemos que nos queda concentración al cuadrado de cloruro de hidrógeno sobre la concentración de dihidrógeno multiplicado por la concentración del dicloro, ya que el cloruro de hidrógeno es el producto y estos son los reaccionantes. Y en el caso del cloruro de hidrógeno hay 2 moles de cloruro de hidrógeno. Veamos entonces un segundo ejercicio. Que es el ejercicio 1.4, que también aparece en su libro de texto. Dice, analiza los siguientes sistemas en equilibrio. Ahora nos dan 3 sistemas con sus respectivos valores de Kc. Y hay que identificar una reacción química que ocurre prácticamente completa en el sentido directo. Eso me está queriendo decir que es una reacción química que esté favorecida en los productos. Y eso se corresponde con un valor grande. Y el único valor grande que hay ahí es el del medio. Por lo tanto, ahí podemos primeramente identificarlo. Ahí tenemos este valor que se considera pequeño porque está entre 0 y 1. Este valor que es mayor que 1 sobrantemente, que es Kc grande. Y este valor que es aproximadamente a 1. O sea, es mayor que 1, pero está ahí aproximadamente a 1. Y lo vamos a tomar como un valor intermedio. Bueno, en el primer caso, una reacción química que ocurre prácticamente completa en el sentido directo es esa reacción que tiene un valor de Kc grande, y porque ya que Kc grande indica que la reacción está favorecida en el sentido directo, o sea, en el sentido de los productos. Y esa reacción precisamente es la del inciso B. En el segundo caso,
Una reacción química que prácticamente no ocurre en el sentido directo, quiere decir que está favorecida en el sentido inverso. Eso se corresponde con un valor de Kc pequeño. Por lo tanto, el único valor de Kc pequeño corresponde a la primera reacción. En el otro caso, una reacción química que alcanza el equilibrio con cantidades relativamente altas de los reaccionantes. Bueno, lo mismo, los reaccionantes están favorecidos, por lo tanto, es la misma reacción de valor de Kc pequeño. Y en el último caso, una reacción química que al alcanzar el equilibrio posee aproximadamente cantidades similares de las sustancias reaccionantes y de las sustancias producto. Por lo tanto, vamos a tomar, que es la tercera, que es el valor intermedio. Es la que más se aproxima a lo que nos están describiendo acá. Por lo tanto, tomamos la tercera. Y para escribir la expresión de la Kc, bueno, solamente van a representarse aquellas sustancias gaseosas en la Kc, ya que las sustancias sólidas y líquidas no se representan en la Kc. En el primer caso tenemos que, como que es un sistema homogéneo, todas las sustancias van a estar representadas. O sea, en este caso los productos son los que están después de la flecha de doble sentido, que son el dihidrógeno y el diyodo. Por lo tanto, nos queda de esta manera. Concentración de los productos sobre concentración de los reaccionantes. En este caso, el reaccionante es el yoduro de hidrógeno. No confundir con la anterior, que estaba al contrario. Estas dos sustancias estaban a la izquierda y esta a la derecha. Bueno, ahora se está tomando como que es una reacción de descomposición de yoduro de hidrógeno, donde se obtiene diyodo y dihidrógeno gaseoso. En este caso, el dihidrógeno y el diyodo son productos y el yoduro de hidrógeno es el reaccionante. Como hay 2 moles de yoduro de hidrógeno, entonces se eleva al cuadrado. En el segundo caso, tenemos también un sistema homogéneo, donde tenemos que el monóxido de nitrógeno es, junto con el dioxígeno, reaccionantes, y el dióxido de nitrógeno es el producto. Hay 2 moles de dióxido de nitrógeno y 2 moles de monóxido de nitrógeno. Por lo tanto, nos queda de esta manera. La concentración del producto sobre el producto de las concentraciones del reaccionante. En este caso hay un solo producto, por eso se representa un solo producto. Como hay 2 moles, se eleva al cuadrado. Y aquí, como hay 2 moles de monóxido de nitrógeno, se eleva al cuadrado también. Y en el tercer caso, como se trata de un sistema heterogéneo, solamente se va a representar el agua gaseosa y el dihidrógeno gaseoso. En este caso, el agua va en el numerador y el dihidrógeno en el denominador, puesto que el agua en este caso es un producto y el dihidrógeno es un reaccionante. Y son los únicos gaseosos que hay en cada una de los reaccionantes y productos respectivamente. Y sin más que decir por el momento, me despido. Espero que este video haya sido de una gran ayuda y hasta la próxima. Espero que lo aprovechen bastante. Nos veremos.